empiezan a moverle los hilos a Norma Piña que se requiere una auditoría porque la que realiza el Consejo de la Judicatura Federal, pues no vale porque es ella misma la que preside no solo la Suprema Corte, sino también el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, la consejera del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya, señaló que es un peligro darle tanto poder a esta persona, a Norma Piña. Vamos a la información, aquí se la tengo preparada. En una entrevista que tuvo Celia Maya, aquí la tiene usted en pantalla, ella es Celia Maya, consejera del Consejo de la, valga la redundancia, o valga la expresión. Es un atropello, dice Celia Maya. Es un atropello. La ministra Piña busca concentrar poder en la judicatura, según la entrevista. En una entrevista, la consejera Celia Maya detalló que la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Piña, busca restar competencia a la Comisión de Adscripción para los cambios de magistrados y jueces para asignarla al Pleno. Acuerdo plenario, sin embargo, dijo, en ningún momento se discutió la propuesta. Según Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, denunció que Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca concentrar el poder en la judicatura y restar competencia a la Comisión de Adscripción, a la cual pertenece Maya García, y que está encargada de realizar los cambios de magistrados y jueces para asignarla al Pleno. En una entrevista, la consejera detalló que en los últimos días, Norma Piña, quien también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, intenta realizar un desplazamiento en las comisiones internas del Consejo y reformar sus bases internas, las cuales regulan su funcionamiento en las comisiones como desarrollo de lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Política del país. ¿Cómo van a meter una reforma a la ley en asuntos generales que además ni se leyó ni se dijo? Tenía que habernos propuesto una reforma a la ley, darnos tiempo de analizarla, leerla, documentarnos, de discutirla y después votarla, de todo eso, y ese procedimiento no ocurrió, esa situación no ocurrió. Maya García detalló que la presidenta del Consejo busca restar competencia a la Comisión de Adscripción para los cambios de magistrados y jueces para asignarla al Pleno. Recalcó que la ministra Norma Piña insiste en que esta modificación es producto de un acuerdo plenario cuando en ningún momento esto ha sido así. Celia Maya llegó hace tiempo al Consejo de la Judicatura Federal. Es una de las piedras en el zapato que trae la ministra Norma Piña, que ha acumulado un poder enorme. Mire, son servidores públicos, pero se hacen llamar patrones, los ministros, ¿eh? Ahora, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues este es el control que ejerce en el Consejo de la Judicatura Federal, denunciado por la consejera Celia Maya. Es decir, el Consejo de la Judicatura Federal puede mover a magistrados y jueces, pero no los deja ella, porque es ahí nomás su chicharrón truena. Y la necesidad de una auditoría a la misma Norma Piña y a todo el Poder Judicial, en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema que abordó la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, en una entrevista. Cheque lo que dice, es interesantísimo, ¿eh? En la teoría, ya me voy a poner grave de entrada. Perfecto. En la teoría política de la división de poderes, se supone que debe haber un equilibrio de poderes. Sí. La teoría dice que unos hacen contrapesos, entonces se dice que es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces se supone que mientras un poder, por ejemplo el poder ejecutivo, se asume siempre que es el poder más fuerte, porque es el que tiene más actos y el que tiene más presupuesto. Entonces se supone que si tiene tanto poder, pues también tiene un riesgo para las personas que se exceda en el ejercicio de ese poder. Y entonces viene otro poder, eso, que es el poder legislativo, que le pone límites a su actuación a través de las leyes. Y luego hay otro poder, que es el poder judicial, que debe acotar a los otros dos poderes, porque se pueden extralimitar en la invasión sobre los derechos de las personas. Entonces se supone que el poder ejecutivo pues tiene ese potencial, y el poder legislativo pues puede estar disponiendo leyes o generando leyes por encima de la Constitución, que es el gran límite a ese sistema de poderes.
pero en nuestro equilibrio de poderes pues tenemos una gran imperfección, y es que el Poder Judicial en realidad no está acotado por los otros poderes. ¿Cómo? O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo prácticamente el día de hoy no tienen competencia sobre el Poder Judicial. Entonces tenemos un gran poder. Luego hay esa queja de que los jueces se quejan de que la independencia y no sé qué tanto. En realidad el gran poder, yo sostengo que lo que tenemos actualmente no es un sistema de supremacía constitucional, que es el que debería existir en un Estado de Derecho democrático constitucional. Lo que tenemos es un sistema de primacía judicial, y lo tenemos justamente porque el Poder Judicial mexicano, particularmente en otros países, justamente se han detenido a pensarlo y le han puesto límites al Poder Judicial, pero en el caso mexicano no se le han puesto límites, y entonces tenemos que el Poder Legislativo, que podría tener algún límite, sobre todo vía las auditorías, se le ha rechazado. La Suprema Corte dispone en sus tesis jurisprudenciales, ya tenemos varias, que la Auditoría Superior de la Federación, que es ese órgano auditor del Poder Legislativo, no puede auditar al Poder Judicial. ¿La Auditoría Superior de la Federación no puede auditar a los jueces? No puede auditar al Poder Judicial. Caray. Y el Poder Judicial. Al Poder Judicial Federal. A uno de los poderes de la Federación. Así es. No puede auditarlo porque dice la Corte que como ya tiene un órgano auditor supuestamente o contralor, que es el Consejo de la Judicatura, con eso basta. Mire, ¿quién preside el Consejo de la Judicatura? La misma persona que preside la Suprema Corte, que a su vez tiene funciones de administración, de auditoría, de legislador interno, porque emite la normativa, los lineamientos sobre los que funciona prácticamente todos los órganos. El Poder Judicial Federal es muy grande, es un organismo de 55,000 personas. Tan solo la Suprema Corte tiene casi 4,000 personas. Órale. Es un poder muy grande que además ha crecido mucho en los últimos años. Y bueno, ahorita tenemos tribunales colegiados en cada estado de la República, o sea, tenemos casas de la cultura jurídica que hacen una función fuerte de difusión, de preparación para jueces y para la población en general en materia jurídica. O sea, hay una estructura muy grande, muy fuerte, y bueno, no es auditable más que por sí misma. Es como si el Poder Ejecutivo reclamara que nadie lo puede auditar porque ya tienen sus contralorías o sus órganos internos de control que ahora tienen, que dependen del propio Poder Ejecutivo. La Auditoría Superior audita a todos los órganos del Poder Ejecutivo, es parte del Legislativo. Como al propio Legislativo en realidad se le controla a través del propio Ejecutivo, que es el que él plantea el presupuesto, el que hace el proyecto, por lo menos del presupuesto de todos los poderes. Bueno, en la Constitución se puso que en el caso del Poder Judicial, el presidente recibe el proyecto de presupuesto y tal cual lo presenta al Congreso de la Unión. O sea, no tiene ahí tampoco interferencia. Entonces es un poder que tan solo en esa parte del funcionamiento es muy fuerte, pero la parte más grande pues es el impacto de sus actos jurisdiccionales, porque se ha dado a sí misma ya un margen muy grande en sus mecanismos de interpretación. Entonces se dice que el Poder Judicial tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Entonces es la que revisa o la que ejerce lo que dicen los artículos, los 136 artículos de nuestra Constitución. Entonces, en la práctica se ha dado algunas libertades que no debería darse. Yo digo que son excesos de poder, como el interpretar que el artículo 127, que habla de las remuneraciones y que pone un tope expreso, no le es aplicable al Poder Judicial,
cuando la Constitución dice claramente que le es aplicable. Pero si yo voy a cobrar siendo juez y puedo dar la última palabra, puedo decidir que no. Ellos interpretan, emiten una sentencia donde le dicen al otro juez, un juez, que es lo que han hecho últimamente, un juez de distrito, que son los jueces de amparo, le emiten una sentencia a otro juez de distrito, que es otro juez de amparo, tú sí puedes cobrar más. Pero supongamos que llega una nueva ministra que dice, Ajá. yo quiero cobrar menos, porque eso dice la Constitución, ¿no? Ajá, y me ¿Lo puede hacer? No la dejan. Pues no vía el Poder Judicial, porque lo que he estado haciendo es regresar a la Tesorería de la Federación el excedente del límite constitucional, no al Poder Judicial, no a la Tesorería del Poder Judicial, no a la Suprema Corte, porque se me indicó hasta por escrito que no existe esa posibilidad. ¿De veras? Sí, claro. Qué maravilla. Claro. E incluso pedí mi inscripción al ISSSTE y se me dijo, los ministros no tienen derecho al ISSSTE. ¿Cómo? Son patrones, no son empleados. Considerados como patrones, así es. Sí, yo creía que ser servidor público nos hace empleados de la nación, del pueblo mexicano, pero resulta que hay otra interpretación. Por ejemplo, eso, el artículo 108 de la Constitución dice que los ministros somos empleados, somos servidores públicos, pero también eso se interpreta. Y entonces en la interpretación no importa ese artículo constitucional, no importa el artículo 1 de la ley del ISSSTE que dice que los ministros somos titulares de los servicios del ISSSTE. No, sino que se asume que no se tiene para tener motivo por el cual estar contratando seguros privados. Oye, pero aquí me estás diciendo... Bueno, pues son los seguros de gastos médicos, esos que cuestan un dineral. Lenia Batres Guadarrama, la ministra del Pueblo, destapa todo lo que debe pasar y que ocurrirá más pronto que tarde, ¿eh? No queda mucho tiempo para que la banda de los entogados sea revisada de pe a pa. No puede ser que el Consejo de la Judicatura Federal, con todas las atribuciones que tiene, sea el encargado de revisar a Norma Piña, pero no puede hacerlo porque Norma Piña es la presidenta del mismo Consejo de la Judicatura Federal, que aparte ha generado mucho poder dentro del Consejo y que nadie la puede auditar. Sería muy interesante que la próxima legislatura se ponga, digo ya la próxima porque estos ya, los que están, se van a ir pronto. Y luego entra el periodo de Semana Santa, vacaciones, se van, pero tiene que haber diputadas y diputados más fuertes en el trabajo de elaborar modificaciones a la ley. No solo es la reforma al Poder Judicial, sino elaborar y poner candados que no puedan ser violentados por parte de los ministros, porque entonces vamos a lo mismo. No, tiene que haber una reforma en la que el Poder Legislativo pueda emitir leyes, porque esa es la representación social más fuerte que hay en este país junto con la del presidente, y que no esté sujeta a una interpretación, porque a ver, ¿qué es lo que van a interpretar? No, pues es que vamos a interpretar la ley, pero eso no les corresponde a ustedes, eso le corresponde al legislativo. Ustedes en todo caso determinan, deciden, pero no es la interpretación su fuerte. No debiera ser, pero bueno, pues en el contexto que nos encontramos, ministras y ministros, gandallas, pillos, se le conoce como la banda de los entogados, precisamente por la gran cantidad de arbitrariedades que se han cometido. Hoy no se le conoce como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino como la Suprema Corte de Injusticias de la Nación. Dice el propio presidente López Obrador que incluso ni siquiera es una corte que llegue al derecho, en todo caso una corte de chueco. Y así como lo dice la ministra Lenia Batres Guadarrama, en teoría son servidores públicos. En los hechos que ellos interpretan son patrones. Entonces no deben tener el ISSSTE, deben tener servicio de gastos médicos mayores. ¿Cuánto cuestan? Un dineral. ¿Quién paga? Nosotros, como siempre pagamos, somos los que pagamos. Así las cosas no creo que deban durar mucho tiempo con este tipo de irregularidades en el cártel de la toga. Se vienen las elecciones, ahí nos vemos, porque son parte de eso, lo quieran o no, quieran que son parte del PRIAN.